Bueno, pues estamos con Ismael Serrano, que ha venido a Donostia con su gira Seremos. Antes de nada, Ismael, ¿qué tal estás? Bien, inmerso en la gira, viajando de un lado para otro, o sea, con ilusión, muy bien. En esta gira Seremos escucharemos temas tuyos de siempre y del nuevo disco, ¿no? Es un poco esa difícil mezcla siempre cuando un artista que lleva varios años en la escena, un poco esa combinación, ¿no? Entre querer sacar lo nuevo y también contentar al público con los temas que más quizás se puedan asociar a un artista. Sí, es una de las cosas quizás más difíciles, buscar un repertorio equilibrado, pero no solamente por exigencia del público, sino porque son canciones que también forman parte de tu vida, que también son retazos de tu vida de los que te puedes desprender, son canciones importantes que disfrutas también cantando, algunas con las que te sientes en deuda, algunas que de repente renovan su actualidad, por así decirlo, ¿no? Y de repente recuperan vigencia. Entonces sí, yo creo que a mí me cuesta mucho hacer los repertorios, pero siempre trato de hacer un equilibrio. Soy consciente de que, bueno, no se trata solo de presentar un nuevo disco, sino también de hacer repaso de toda mi trayectoria. Estamos celebrando 25 años de carrera y yo creo que la ocasión lo merece. 20 años no es nada, ¿y 25? 25 es un privilegio. Estar 25 años dedicándome a la música, viajar como lo he hecho, a este y al otro lado del océano. He tenido la oportunidad de tocar en sitios maravillosos, compartir escenario con referentes, con los que he crecido, conocer gente maravillosa. La verdad es que 25 años dan para mucho, para aprender muchas cosas. Yo creo que alguna cosa he aprendido en estos 25 años, otras las habré desaprendido. Yo creo que uno se despoja cuando es joven y tiene 20 y pocos años, que es la edad que yo tenía cuando saqué mi primer disco. Uno es arrogante y quiere conocer todas las respuestas y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que pierdes esa arrogancia, te vuelves más flexible y te vas dando cuenta de que tienes más bien que respuestas, que casi lo más interesante es las preguntas y seguir haciéndolas, y en esas estoy haciéndome preguntas con respecto al mundo, que finalmente de esas interrogantes nacen las canciones. En este disco Seremos, que es el que da el nombre también a la gira, haces colaboraciones con distintos artistas. ¿Qué te han aportado ellos a ti y tú qué crees que le has aportado a ellos? Bueno, hay artistas, por lo general todas las colaboraciones que no son muy grandes. Es verdad que este disco tiene muchas colaboraciones, son actas actuales, porque yo creo que es fruto también del momento en el que se grabó en el confinamiento, en el que nos echábamos mucho de menos los unos a los otros. Necesitamos ese contacto que quizá, como no lo podíamos hacer físicamente, pues se convirtió en algo virtual a través de este tipo de colaboraciones que muchas no se pudieron materializar físicamente. Es decir, tuvimos que grabar nuestras partes por separado, como en el caso de Pablo Alborán. No pudimos reunirnos porque no se podía, no se podía juntar la gente por aquel entonces, bueno, a mí me han aportado, yo creo que engrandecen las canciones. Yo siempre que he hecho colaboraciones responden a criterios artísticos, ¿no? Y ya en el origen mismo, cuando estás escribiendo la canción, de alguna manera aparecen esas voces, ¿no? En el caso de Pablo Alborán, ya lo tenía en mente, habíamos tenido algún encuentro casual en algún momento y bueno, de la misma melodía que pensaba que algo de raíz y que su sensibilidad podía darle más matices a la canción, pues nació esa colaboración. En el caso de Cállate y Baila, quería convertir la canción en un diálogo y me apetecía contar con una voz emergente, con una voz joven como la de Ede, que tiene una sensibilidad, un carácter muy especial. En el caso de cuando llegaron ellas, tengo Jimena Ruiz de Chapú, que es una artista maravillosa y que aparte de eso somos padres de una niña a la que le queríamos cantar una canción que antes es una feminista. En el caso de Litus y Clara quería hacer una canción que tuviera aires de musical, de esas canciones corales de musical, con esa épica y con esa impronta así emocionante que ellos le han dado, porque ellos vienen también de teatro musical. Quiero decir, cada colaboración nace de eso, de la necesidad artística de darle otra dimensión, otra capa a la melodía, a la armonía, al texto. Con respecto a lo que yo les he podido aportar, pues eso habrá que preguntarse mucho.
Comentabas el tema de la pandemia. ¿Hasta qué punto os sentís, en este caso vosotros artistas, ¿no? Pues los médicos tendrían que contestar por ellos, los operarios tendrían que contestar por ellos, pero los artistas, ¿hasta qué punto os sentís que habéis sido agradecidos y usados en cuanto a que en esos primeros conatos de la pandemia era como que todo el mundo consumía mucho, ¿no? Había necesidad de entretenimiento, y luego es como con la pandemia misma ha quedado un poco como en el olvido? Puede ser, puede que sí, puede que, bueno, quizá lo que puso, lo de manera especial el confinamiento fue el carácter terapéutico que tiene la música, tanto en cuanto generar espacios de encuentro a través de las redes sociales, a través de los conciertos virtuales, pues se generaban espacios de encuentro que aliviaban un poco la pesadilla que estábamos viviendo, ¿no? Porque de alguna manera conectábamos con esa cotidianidad que se nos había arrebatado. Le daba nos hacía recordar esa normalidad, por así decirlo, esa cotidianidad, esas rutinas que habíamos perdido. Y es verdad que se puso mucho en valor ese valor terapéutico, ¿no? de la música, ese elemento de cohesión, de bueno, pues eso, cómo la música ayuda a preservar un poco de cordura en momentos de adversidad y demás. Es verdad que se puso muy, muy en valor. Yo creo que después de la pandemia lo que ha ocurrido es que lo que se ha impuesto es el escapismo, por así decirlo. Hay como un mecanismo de defensa que tiene que ver con la negación, y entonces la negación quiere decir olvidar todo lo que ocurrió y apostar por el escapismo. Si te fijas ahora, las propuestas musicales, yo creo, sobre todo las que vienen de música urbana y demás, hacen esa propuesta, la propuesta de escapar de la realidad, ¿no? Como una suerte de espejismo. El fenómeno de los festivales tienen que ver más con la socialización que con un fenómeno cultural, ¿sabes? Con una experiencia musical, tiene que ver con una experiencia social, lúdica y también cultural, pero yo creo que menos bueno, habrá festivales de todo tipo, pero sí me parece que se impone una estética musical de manera hegemónica que tiene que ver con el escapismo. Y yo creo que los cantautores, o que este tipo de música, no proponen tanto el escapismo, sino la confrontación precisamente con la realidad, la inmersión, el hacerse cargo de los problemas, el reflexionar sobre la vida, sobre hasta las relaciones, o al menos la música que a mí me interesa y la música que a mí que me sale escribir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues no las tiene todas consigo en un momento en lo que impera es precisamente no tanto la reflexión, sino el escapismo. Para acabar, una doble pregunta, centrándonos ya en Donosti. ¿Qué va a escuchar la persona o que se acerque el sábado a escucharte, y qué mensaje querrías darle tú al espectador? Bueno, es un concierto especial, es un concierto que está medio camino entre la obra de teatro y la música, porque a mí siempre me ha gustado entender el concierto como un relato en el que se busca un hilo argumental, tiene una estructura muy teatral, ¿no? En cuanto a la puesta en escena, en cuanto al desarrollo, los textos que hay entre canción y canción. A mí, primero porque me divierte mucho hacerlo así, ¿no? Contar una historia, y luego porque te permite otro tipo de reflexiones en torno a las canciones, le dan otra dimensión, yo creo que las canciones crecen también porque se cantan desde otro lugar. Muchas veces, cuando canté por primera vez Papá no otra vez, la cantaba como un hijo que le reprocha al padre, y ahora soy un padre que se pregunta qué relato le voy a contar a mis hijos. Entonces, a veces eso merece ser explicado, contextualizado, y sobre todo que me divierte también, no tomarme tan en serio a mí mismo, reírme de mí mismo. El humor está en el texto también. Con respecto al mensaje que uno quiere transmitir, yo fundamentalmente lo que se trata es, hablaba al principio de cómo he cumplido 25 años de carrera. Yo creo que lo que se trata es ser conscientes de que, a pesar de las dificultades, a pesar del paso del tiempo, aun cuando no hemos cumplido las promesas que nos hicimos hace 25 años, deberíamos entender, como dicen las madres de la Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. De lo que se trata es de levantar la mirada, que las canciones son un espacio de encuentro para entender que no se está solo, aunque a veces lo parezca en una sociedad atomizada en la que parecemos tan distantes unos de otros. No estamos solos, y la música nos enseña eso, nos enseña a seguir peleando por nuestros sueños. Así que quizás sea eso, ¿no? Una llamada a levantar la mirada en tiempos de incertidumbre. Creo que ese es el mensaje del espectáculo.
Pues espero que sinceramente que disfruten y que disfrutes tú con ellos, Ismael. Muchísimas gracias y que sea todo un éxito, tanto esta gira como las que van por toda España. Gracias, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.